Estamos en compañía de Emilio Graterón, coordinador político del Partido Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros, Emilio, y compartir, porque esta semana es importante, ¿no? Porque comenzó la deliberación o las deliberaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El tema Venezuela está en lugar prominente. Hay movilización de factores políticos de la oposición y el gobierno. Se va a convertir en un foro importante, reuniones, digamos, de diferentes factores políticos internacionales alrededor del tema de Venezuela. En fin, es una agenda extensa. Ahora, a lo interno se firmó el acuerdo de partidos minoritarios con el gobierno la semana pasada. Hasta ahora son muy pocos los pasos, digamos, tangibles, salvo la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Aquí hay digamos, una mezcla de factores, ¿no? ¿Cómo estás evaluando la situación? ¿Qué lectura le das a todo esto, este conjunto de variables? Bueno, Carlos, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirte que esta semana efectivamente en lo internacional es muy importante para Venezuela. Venezuela, una vez más, forma parte de la agenda de Naciones Unidas, de discusiones muy importantes, de encuentros de países claves para la región y para el futuro de Venezuela, y todo el proceso que significa el tratamiento político de la crisis venezolana se va a tratar esta semana. Ahí hay acuerdos importantes que están sobre la mesa de los países, acuerdos importantes y encuentros claves para definir lo que va a ser la presión internacional y las fuerzas que se van a aplicar para generar una solución política a la crisis. Pero en segundo lugar es muy importante que todos los venezolanos entendamos que lo que pasó la semana pasada es una reacción defensiva del gobierno de Nicolás Maduro frente a una realidad. En la mesa de Oslo y en las relaciones y comunicaciones, acuerdos y contactos que han habido con la sociedad en su conjunto y con la comunidad internacional, hay una propuesta sobre la mesa muy clara y muy concreta, que es una propuesta en la que Juan Guaidó se separa de su cargo, Nicolás Maduro se separa de su cargo, se constituye una junta de gobierno para construir un gobierno de transición y luego se hace posible que se creen las condiciones para unas elecciones libres. Si tú ves esa agenda y ves la propuesta que hay con la figura de esta negociación, que en realidad no es negociación, sino es una especie de convención interna de los aliados del gobierno, eso te permite saber que aquí hay unas condiciones políticas muy importantes y muy claras para lograr una solución pacífica, política y democrática a la situación de Venezuela. Ahora, Emilio, ¿por qué crees tú que el gobierno no, en apariencia, habría accedido a alguna serie de concesiones, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que finalmente no accede a la propuesta, lo que en principio había logrado a través, en apariencia, digo, del consenso? ¿Qué pasó allí en Barbados, definitivamente? Mira, pasó algo muy... Que, por cierto, a la par, luego por revelación del propio Maduro, mientras se reunían en Barbados, aquí se estaban reuniendo con estos factores minoritarios de la oposición. Por lo menos fue lo que dijo Nicolás Maduro, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Para hacer eso, obviamente, no se puede hacer de un día para otro. Y por otra parte, es muy importante saber que se ha venido trabajando con la comunidad internacional. Y se ha venido trabajando y tanto los voceros y operadores de Nicolás Maduro como los voceros y operadores de la democracia han ido trabajando con todos los factores posibles para construir las condiciones para ese consenso. Y efectivamente, mira, es la demostración de que aquí de que esto es una reacción defensiva en lo político, porque estaban completamente arrinconados desde el punto de vista político, que lo único que falta allí y lo único a lo que el Nicolás Maduro está tratando de esquivar es la respuesta a: ¿está usted dispuesto a separarse y convocar unas elecciones presidenciales? Ahora, ¿tú crees que ellos engañaron a la delegación opositora en Barbados? Se la vacilaron, como dicen algunos, dejaron que esto andara simplemente mientras a la par conversaban y establecían los lineamientos de un acuerdo con esta minoría opositora. Porque Guaidó llegó a decir, bueno, quien boicoteó esto fue Diosdado Cabello, porque se había avanzado, pero ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto tiene credibilidad que estaban dispuestos a ir a una separación y a una elección presidencial con una reforma del CNE, con factores internacionales presentes, en fin? Bueno, fíjate tú que todo eso
se había avanzado de manera importante y los voceros de Nicolás Maduro solamente pedían levantamiento de las sanciones y creación de las condiciones económicas para ellos poder seguir usando toda la cantidad de recursos que necesitan para operar internamente. Sin separarse Maduro del poder, sin nuevas elecciones presidenciales, sin... Eso era lo único que planteaban constantemente, pero lo más importante es que a medida que se fueron poniendo con consenso de la comunidad internacional las cosas sobre la mesa, no hubo una negativa. En ningún momento frente a la comunidad internacional se atrevieron a decir que no. Y la manera de decir que no fue esquivar, volver a sentarse mediante todos estos mecanismos de distracción y todos estos mecanismos de cambiar la atención al foco fundamental, que es preguntarle a Nicolás Maduro, ¿está usted dispuesto a separarse del cargo para crear las condiciones políticas para que se den unas elecciones libres y abiertas en Venezuela, presidenciales, en menos de 9 meses? O generales incluso. O generales, incluso. O sea, nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Hay que preguntarle a quién tiene miedo a la democracia, que evita que se den condiciones para que la gente vote, para que la gente participe, para que la gente efectivamente pueda decidir su futuro en libertad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Emilio, regresaremos enseguida. Conversamos con Emilio Graterón, coordinador político del Partido Voluntad Popular. Seguimos nuestra conversación con Emilio Graterón. Bueno, Emilio, hay un detalle interesante, ¿no? A propósito de lo que pueda surgir de las discusiones internacionales, etcétera, etcétera. El gobierno español, por cierto, ha abierto la alternativa de tratar de animar, tratar de convencer de nuevo al gobierno y a la oposición para que puedan sentarse bajo el esquema de la mediación y el mecanismo de Oslo. ¿Es posible eso? Es posible. ¿O ya están rotas definitivamente las conversaciones y habría que buscar una nueva posibilidad o una nueva alternativa? Es posible, es posible. Por eso es que se utilizó el término agotado y no terminado y muerto. Sí, sí. Pero es porque nosotros tenemos que decirle a Venezuela y al mundo que nosotros estamos constantemente buscando una solución pacífica, política y democrática. Que la solución que le cause menos daño, menos sufrimiento y menos desgaste a un país que ya está sufriendo demasiado. Y eso, precisamente, es la clave de la decisión que Nicolás Maduro tiene que tomar. O sea, ¿cuánto más tiempo tiene que pasar de sufrimiento, hambre y opresión al venezolano para que se tome la decisión de abrir un cauce político, de abrir un cauce democrático? Y ese cauce político democrático no puede ser atendiendo las causales que no son esenciales, es decir, no atendiendo el tema de fondo. Y el tema de fondo es que él acepte separarse del cargo como ya lo aceptó públicamente Guaidó y que se convoquen unas elecciones en las condiciones libres y pacíficas que tienen que darse de presidente y, si tú quieres, de lo que tú quieras. Ahora, eso parece poco probable, Emilio, en este momento, por lo menos por las posturas públicas que asume el gobierno. Pero fíjate, vamos a reinsertarnos en el tema de este acuerdo que se firmó con partidos minoritarios. Ellos hablan de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso tiene que escogerlo, no el TSJ, constitucionalmente es la Asamblea Nacional. Otra pregunta, ¿cómo se reinsertan estos diputados si abandonaron los cargos? Es un problema también de discusión jurídico. Se desmonta la sentencia del desacato, y que se desmonte significa, si ellos abandonaron el cargo, que pueden regresar de la manera como lo hicieron cuando, bueno, ganaron unos curules en las elecciones de diciembre del 2015. Bueno, todo complejo esto también. Totalmente, pero hay que entender que desde el 20 de mayo nosotros vivimos en una situación completamente excepcional en Venezuela, desde el punto de vista jurídico y obviamente desde el punto de vista político. Sí, mayo 2018. Y exactamente. Y eso significa que tienes que adaptar esa realidad que tenemos que vivir a el objetivo fundamental, que es lograr la restitución de la Constitución y lograr la restitución de la democracia en esta situación excepcional. Por eso todo ese proceso, todas esas ofertas, todas esas cosas, tienen que tener un hilo conductor común, que es el cumplimiento de la Constitución y
crear las posibilidades para que efectivamente se acepte la propuesta. Y la propuesta es muy sencilla. Hay una lista larguísima de cosas, restitución del CNE, restitución de las competencias de la Asamblea, etcétera. Pero eso pasa por un primer paso fundamental, que es resolver el tema de la posibilidad de que se hagan elecciones presidenciales en el corto plazo. Ahora fíjate, hay otro elemento importante que surge dentro del contexto de ese acuerdo con los partidos minoritarios. Bueno, sí, aceptas que en principio de forma muy genérica, sin precisiones, lo del CNE, en fin, elecciones sin precisar cuáles. Pero este grupo de partidos acepta la existencia aún, que algunos lo denominan, es un hecho político que no puedes discutir, la existencia de la constituyente gubernamental. Entonces, ¿entiendes lo complejo de esto? Si se reincorporan, ¿de qué forma se reincorporan? El tema de la sentencia del TCJ, y además de todo esto existe una constituyente gubernamental. Si ellos se reincorporan y luego dentro de, no sé, 3 meses llegan y decide esta constituyente con el carácter supraconstitucional que asumió como tal y adelanta elecciones parlamentarias, o sea, el juego es más confuso aún todavía. Claro, por eso es que yo creo que es muy importante que no centremos la atención en esa jugada que es completamente cosmética, porque además complica mucho más todo. Hay que centrar la atención en lo esencial, y lo esencial es una ruta muy clara, que es la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional, que ellos ya públicamente están aceptando, la posibilidad de dar un debate en el foro político por excelencia, que es la Asamblea Nacional, designar un nuevo CNE, construir las condiciones para que se den unas elecciones presidenciales en el corto plazo y generar las garantías para que sea posible que todos los venezolanos tengamos la confianza de ir por esa ruta. Es decir, en realidad aquí no hay una situación tan compleja como el gobierno pretende hacernos ver. La situación es mucho más sencilla de resolver y pasa por una sola decisión, que es la decisión de aceptar el planteamiento: te separas tú, me separo yo y construimos un camino de forma consensuada. Ahora, ¿qué llevaría a que el gobierno pudiera aceptar esa propuesta? Por lo pronto te da la impresión, ¿no?, que parece poco probable, pero ¿qué episodio, qué situación llevaría al gobierno a lo mejor a dar marcha atrás y aceptar ese planteamiento? Bueno, ahí hay una cantidad de garantías que se han planteado, que están sobre la mesa, que Nicolás Maduro y el gobierno conoce, que por razones obvias no puedo decirte públicamente, pero hay una cantidad de garantías, una cantidad de propuestas que responden a lo que ellos constantemente han solicitado y una ruta determinada. Es decir, sí es posible, con la presión internacional, con la presión de los venezolanos, con la movilización interna del país y con las acciones políticas institucionales que se pueden llevar a cabo dentro de la Asamblea Nacional, lograr una respuesta a eso. Eso depende fundamentalmente de una persona, pero depende también de la presión que se genere afuera, en Venezuela e institucionalmente. Ahora, ¿tú crees que, ya para concluir, Emilio, a pesar de que hay algún desencanto y una percepción a veces de frustración y de desánimo, que la gente pueda seguir ejerciendo presión interna? Además, ese choque en las redes sociales que es terrible, donde se acusan y se dicen cosas espantosas, o sea, eso no contribuye a un buen ambiente para que la gente se anime y se estimule a salir. Mira, lo más estimulante es poder salir a la calle, que lo hemos hecho. Nosotros tenemos un grupo hay movilizaciones frecuentes. Un grupo de 35.000 líderes políticos y sociales que salen organizadamente, y cada fin de semana, durante las últimas 5 semanas, hemos logrado contactar cara a cara a más de 3 millones de venezolanos. Hemos tenido la posible conversación con venezolanos en su casa, ahí donde ya no llega internet, ahí donde ya no llega teléfono, ahí donde pasa más tiempo la gente sin luz que con luz. Allí llegamos cara a cara, y eso está constituyéndose en una movilización organizada sin precedentes. Y si somos muchísimos los venezolanos que logremos hacer eso, las condiciones de la realidad de la presión interna no va a ser una presión de marchas y banderas, sino una presión de verdadero activismo político que genera condiciones reales en la población, porque hay certeza e información. Bueno,
Gracias, Emilio, por haber compartido con nosotros. Vamos a ver cómo se mueve esta dinámica política y vamos a ver qué pasa esta semana con el tema de Naciones Unidas y cómo el capítulo Venezuela sigue en el debate y la controversia internacional. Una pausa, amigos, al retorno Arte y Espectáculos en Bastón.